Ok, chicos, buenas tardes, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy día. Hoy lo que vamos a hablar, eh, vamos a hablar respecto de en líneas generales, de todo lo que tiene que ver con las remuneraciones y la contabilización de las remuneraciones. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, sin más, a ver, ¿alguna pregunta antes de comenzar? ¿Alguien tiene alguna duda con la materia vista en la clase pasada del tratamiento del IVA y los ejercicios que vimos? ¿No? Profe, yo, bien sincero, yo la clase pasada no me sentía muy bien, no la vi. Bien sincero, tengo que revisarla. Ok, bueno, si la revisa Juan Pablo y si hay alguna duda, te pido entonces que me contactes, ¿ok? Para ver cómo podemos Perfecto. soslayar esas dudas que tú tienes, ¿ok? Ok, profe. Listo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la clase de hoy. Perfecto. Se ve bien, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Comencemos entonces. Como les decía, hoy lo que nos convoca es hablar de remuneraciones. En líneas generales, y antes de comenzar con la clase, hoy día vamos a explicar y hablar de remuneraciones de una manera simple, en el sentido de que, dado los contenidos de la asignatura, este tema no puede ser abordado en profundidad, ya que el tema de remuneraciones, todo lo que involucra, probablemente es para un semestre entero. Sin embargo, vamos a ir a las generalidades más relevantes. Vamos a llegar a la liquidación de sueldo y la contabilización de las mismas. Dicho esto, comencemos con lo primero, que es la definición de lo que es remuneración, y para ello nos vamos a ir a la ley. Y la ley establece primero que la remuneración existe solo cuando existe un contrato legal de por medio. Y además establece que el trabajador tendrá derecho a ser remunerado en la medida que haya prestado los servicios que han sido acordados con el empleador y que están, ¿no es cierto?, tienen que estar descritos en el contrato de trabajo. El monto y la forma de pago de la remuneración debe ser establecido por mutuo acuerdo entre las partes, esto es, empleador y trabajador. Hablemos ahora de cuáles son las clasificaciones de la remuneración. La Dirección del Trabajo clasifica las remuneraciones en 3 grupos y además considera 5 tipos distintos de remuneración. La primera clasificación son las remuneraciones de carácter ordinario, extraordinario y especial. Revisemos entonces la remuneración ordinaria. Y esta es la que nace como consecuencia de por la retribución de los servicios prestados. Y esto significa que el pago debe tener cierta periodicidad. Ejemplos de este tipo de remuneración es lo que se denomina sueldo.
¿Mm? Sueldo base también en algunas liquidaciones lo establece de esa manera. Las remuneraciones extraordinarias son aquellas que nacen por retribución de servicios prestados esporádicamente, y ejemplo de ello son las horas extras. Finalmente, están las remuneraciones especiales, las cuales se originan bajo condiciones especiales. Ejemplo de ellas, por ejemplo, puede ser un bono por producción trimestral, por ejemplo, o un bono mensual por producción. El aguinaldo también es una remuneración de tipo especial. Entonces, he aquí las tres clasificaciones: la ordinaria, extraordinaria y especial. Otra forma de clasificar las remuneraciones es de acuerdo a si estas son fijas o son variables. Y las remuneraciones fijas son aquellas que en forma periódica, esto puede ser semanal, quincenal o mensual, recibe un trabajador, mientras que su monto no varíe a lo largo del tiempo. Y ejemplo de ello es el sueldo. Por lo tanto, el sueldo puede ser clasificado, el sueldo base, puede ser clasificado como una remuneración ordinaria y fija. ¿Ok? Por otro lado, se encuentran las remuneraciones variables. Las remuneraciones variables son todas aquellas que implican que el resultado mensual total que recibe el trabajador no va a ser constante entre un mes y otro. Y ejemplo de ello son las comisiones por venta. Entonces, por ejemplo, en el caso de un vendedor, va a tener una remuneración fija que va a ser su sueldo base, más unas comisiones que va a ser una renta, va a ser una remuneración variable. ¿Se ha entendido hasta aquí, verdad? Sí, profe. Bien. La segunda, la última clasificación relevante es que la remuneración puede ser principal y también puede ser accesoria. Una remuneración es principal cuando corresponde a la contraprestación fundamental pactada en el contrato de trabajo. Ejemplo de este tipo de remuneración: un bono por antigüedad, el sueldo, entre otros. Y la remuneración accesoria es toda aquella que se calcula sobre la remuneración principal. Por lo tanto, un ejemplo de este tipo de remuneraciones son los sobresueldos o las horas extras. ¿Se entendió? ¿Cómo el concepto sobre sueldo, profe? Mira, el sobresueldo en general es un concepto que está asociado o generalmente tienen derecho la alta dirección de la empresa. Y tiene que ver, está asociado a temas de resultado. Por ejemplo, si se cumple una meta trimestral, por decir algo, el gerente general se gana 3 sueldos base. El de administración y finanzas se gana 2 y el comercial se puede ganar 1, por ejemplo. Eso es un sobresueldo. Está calculado en base a su sueldo principal. Y puede estar ligado, como te digo, a un cumplimiento de meta. Generalmente es así. Pero como te decía, es algo, digamos, que es muy poco habitual. Otro ejemplo que puede ser clásico
tiene que ver con la gratificación en el caso que la empresa no pague o no funcione con el concepto de gratificación garantizada. Pues hay dos formas de pagar la gratificación, una garantizada y otra no. Cuando no es garantizada va a depender del nivel de utilidades que tenga la empresa. ¿Me expliqué? ¿Se podría llamar también bono de producción o de productividad? Siempre y cuando esté asociado sobre a la remuneración principal. Por ejemplo, mira, voy a poner dos ejemplos de bono de producción. Si se cumple la meta, te ganas medio sueldo. Y en ese sentido, sería accesoria. Pero si yo te digo que si cumples la meta y te vas a ganar 50.000 pesos, no es accesoria, porque no está asociado a la remuneración principal, que es el sueldo base. ¿Me expliqué? Sí, profe, clarito. Ok. Continuemos entonces. Veamos ahora algunos tipos de remuneraciones. El sueldo, el primero de ellos. El sueldo está definido como el estipendio obligatorio y fijo en dinero, pagado por periodos iguales determinados en el contrato de trabajo que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios. Entonces, para que la remuneración pueda ser clasificada como sueldo, debe cumplir con los siguientes requisitos: que sea un estipendio fijo o monto fijo, que se pague en dinero, que se pague por periodos iguales, los cuales deben estar determinados en el contrato de trabajo. Y cuarto, que responda a la prestación de servicio, a una prestación de servicio. Esas son las 4 características que debe cumplir el sueldo para que sea considerado como tal. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Sobresueldo, y un poco lo que conversábamos adelante. Cuando son aquellas horas extraordinarias explicadas con anterioridad en el segmento de clasificación de remuneraciones. Las horas extraordinarias se pagan con un recargo de un 50% sobre el sueldo convenido por jornada ordinaria y debe liquidarse y pagarse con las remuneraciones de ese periodo. Aquí hay este ejemplo de sobresueldo está asociado a horas extraordinarias. ¿Se acuerda que antes vimos 2 tipos? Los sobresueldos como tal, que yo se los explicaba anterior con un ejemplo de los gerentes, y aquí hay otro ejemplo que está basado sobre la misma situación. Ahora, lo que sí debo decir... Profesor. ¿Sí? Dígame. Le escucho. Para el tema de las horas extraordinarias, debe haber algún acuerdo firmado mutuamente antes de ser realizada entre el trabajador y la empresa. Eso así lo establece la ley. Ahora, en la realidad eso no se da. Es bien poco practicable. Así lo establece la ley. Bien. Para que se pueda generar horas extras, tiene que existir un mutuo acuerdo. Y además se debe firmar un documento, ¿no es cierto?, donde queda claramente establecido cuántas horas se va a trabajar adicionalmente. Lo que sí les puedo decir, que este recargo del 50%, ese es el mínimo que establece la ley. Hay algunas empresas que tienen pactado un mayor porcentaje, sobre todo en las empresas que están sindicalizadas. Ocurre, no estoy diciendo que todas lo hagan, pero varias de ellas pueden pactar más de un 50%. Profesor. ¿Sí?
Y depende igual del día, o eso no es por Sí, ley. sí, estamos hablando de jornadas ordinarias de trabajo. Entiendo. Si las horas extras se deben realizar fue un día festivo, por ejemplo, el recargo mínimo es un 100%. ¿Me expliqué mejor? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Comisión. Es este otro tipo de remuneración. Y la comisión se va a entender como el porcentaje sobre el precio de venta o compra sobre el monto de otras operaciones que el empleador efectúa en conjunto con la colaboración del trabajador. Y para que una remuneración sea considerada comisión debe cumplir 3 requisitos. El primero de ellos es que sea una suma porcentual calculada sobre el valor de las ventas o compras o sobre otras operaciones. Y aquí voy a recalcar algo que tiene relación con las dos clases anteriores. Sobre las ventas netas, ¿ok? No incluyen el IVA. Segundo, la comisión debe estar sujeta al giro comercial de la empresa. Por ejemplo, si tenemos una comisión por venta y somos una panadería, tiene que estar asociada a la venta de pan o pasteles, alguna cosa de ese tipo. No puede estar asociada, no se considera comisión si, por ejemplo, yo le estoy pidiendo a usted que me venda un horno para hacer pan. No es el giro de la empresa. El giro es panadería. Por lo tanto, es por la venta de pan. ¿Me explico? Si, por ejemplo, yo Sí, acordara... en este caso tendría que ser amasandería. agua masandería, pues es que las panaderías también, dentro de su giro, también hacen pasteles, qué sé yo, todo eso se puede considerar dentro del giro de la empresa, si está dentro de la línea de productos que la empresa vende. Si la empresa, además de hacer pan, hace pasteles y tortas, como ocurre habitualmente, también se puede ganar una comisión por venta de pasteles y tortas. Si, por ejemplo, por alguna razón la panadería quisiera deshacerse de un horno y usted como vendedor lo logra vender, lo que la panadería tendría que hacer es pagarle un bono especial. No puede caer en la categoría de comisión. ¿Ok? Porque la panadería no tiene giro de venta de maquinaria para la producción de pan. Es una operación eventual. Por lo tanto, no tiene que ver con el giro de la empresa. ¿Me expliqué? Sí, me quedó claro. Gracias, profe. Y la última característica que debe tener una comisión es que debe existir mutuo acuerdo de las partes para el pago de estos valores. ¿Por qué debe existir mutuo acuerdo? Porque hay algunas empresas, por ejemplo, que pagan las comisiones desfasadas. Por ejemplo, lo que vendí, la comisión por venta del mes 1 te la pagan con la liquidación del mes 2. Lo que vendiste el mes 2 te la paga en el mes 3. Más aún, hay algunas empresas que lo que vendiste el mes 1 te lo pagan el tercer mes. Y hay otro tipo de empresas, esto es menos frecuente, ¿sí? Que te pagan que te pagan una porción de la comisión, por ejemplo, el 50% del valor pactado, del porcentaje pactado,
y el 50% te lo pueden pagar 6 u 8 meses después. Esto ocurre sobre todo en las empresas que venden servicios. Por ejemplo, cuando uno contrata ¿cómo se llama? Un servicio como el TV Cable, por ejemplo, el DirecTV, por ejemplo. El vendedor gana una parte de la comisión, la gana de inmediato, y la otra parte la gana como 6 o 7 meses después. Y esto es porque lo que busca la empresa es evitar que el contrato se caiga antes de un cierto periodo. Esas son como las 3 modalidades de pago de comisión. Por eso es que debe existir mutuo acuerdo de las partes. ¿Quedó claro? Profe, Sí, dígame. sí, le hago una consulta, pero ese mutuo acuerdo, por ejemplo, si desde la parte del empleador quiere cambiar las comisiones de un momento a otro, no hay nada en ese anexo que se lo impida, me imagino. O sea, el trabajador es el que tiene que ver si acepta O no acepta. o... Claro, y él no acepta significaría renunciar, me imagino. O sea, en general el trabajador no renuncia. Lo que le corresponde hacer a la empresa ahí es desvincular. Claro, o sea, Eso es lo que ocurre. el deber ser debería ser eso. Claro. Profe, pero eso ocurriría en las empresas que no tienen sindicato. No, ocurre en todas las empresas. Aunque tenga o no tenga sindicato. Por lo Porque menos cuando hay, lo que me ha tocado ver a mí. O sea, usted comprenderá que yo no he podido trabajar en todas las empresas que existen en Chile. No tengo esa capacidad, pero lo que sí le puedo decir que lo que ocurre de manera mayoritaria es que si hay alguien que se niega a cambiar las condiciones, la empresa lo desvincula. porque por lo menos la empresa que yo trabajo se respetan las normas de los acuerdos sindicales. Y la empresa, si quiere llegar a cambiar algo, debe negociar con el sindicato y a la vez ser aprobado por todas las bases. Es que eso es cuando existe sindicato. Cuando no existe, Claro, por eso le la cosa es preguntaba si distinta. era, La cosa es distinta. Piensa usted que la mayoría de las empresas de este país no están sindicalizadas. Creo por que eso le preguntaba si era para empresas que no tienen sindicato. además que también dependiendo de las circunstancias, la empresa igual, estando sindicalizada, igual podría despedir a toda un área de trabajo, por ejemplo. Sí, se ha Así dado. que eso, mire, a mí me tocó que yo siendo gerente comercial, yo salí de vacaciones y la fuerza de ventas se me portó mal con el jefe que yo dejé de reemplazo. Volví de vacaciones y en 3 meses despedí a todo. Súper simple. No me compliqué la existencia y hice lo que tenía que hacer nomás. O sea, eso por eso le digo, uno busca la forma de poder hacer las cosas nomás. Imagínense que yo despedí en ese momento, eran creo que 40 o 50 vendedores del canal Cobertura, y la idea mía era despedirlos a todos de un paraguaso, y el jefe de ventas me pidió un plazo, entonces yo le dije, bueno, preséntame un plan. Entonces me presentó el plan y en la medida yo lo acepté, ok. Y armó el plan para poder despedir a toda la fuerza de venta. Así es simple.
así se opera, digamos, no. Y yo estoy hablando de una empresa bastante grande, entonces se puede hacer. Así que una cosa es lo que la ley dice, pero también la empresa tiene ciertas facultades que puede ocupar. Yo, por ejemplo, a mí también me ha tocado, yo tuve que despedir a una persona, digamos, siendo gerente general en otra compañía, estando embarazada. Me dijo, tengo fuero. Bueno, si yo no tengo problema que tenga fuero, yo le pago todos los meses. Y se los pagué, pues, no tenía problema. Lo único que quería era que se fuera. Le pagué todos los meses. Y punto. Pero si a mí no me pueden obligar a tener una persona que yo no quiero en mi empresa. Pero cuando Es un concepto de empresa pesada. ¿Perdón? Pero cuando la ley le exige tener una cierta cantidad de personas en un cargo, tampoco los puede llegar y despedir a todos. Bueno, yo estoy hablando de una persona en particular. No estoy hablando que despedía a toda la empresa. Estoy diciendo que había una persona que era mi secretaria. No, si eso está dentro de la ley, la ¿Me puede llegar a entiende? despedir, tiene que pagarle todo. Le tengo que pagar todo, si es simple. Y ella no se quería retirar de la oficina, entonces yo llamé a Carabineros y le pedí por favor que la desalojara. Listo. Súper simple. No hay para qué complicarse más la existencia. Lo que le quiero decir es que uno trata de hacer las cosas dentro del marco, no sé, uno tiene que hacer las cosas dentro del marco que establece la ley. Pero a uno no le pueden obligar a imposible. Yo no, o sea, yo si tengo una secretaria, para mí una secretaria es una persona de confianza. Es un cargo absolutamente de confianza. Maneja información privilegiada, una serie de cuestiones. Entonces, cuando se traiciona la confianza, cuando se quiebra el vaso, es difícil poder volver a tomar agua en él. Falta la prioridad. No necesariamente, o sea, es no entender el cargo que ocupa. No entender las obligaciones que impone el cargo. Tan simple como eso. O sea, imagínense que mi secretaria, mi secretaria me revisaba los correos antes que yo, digamos. O sea, esa por instrucción mía, y ella me iba filtrando. Pero ella no puede divulgar lo que está en los correos. ¿O no? Exactamente. Ya. La confidencialidad. Exactamente. Entonces, para afuera, está embarazada, listo, ya chao nomás, no me interesa. Le pago todo, pero váyase. Así de simple. Profe, pero eso sería como falta al contrato igual, pues la podía echar sin pagarle todo. Pero es que tenía fuero. La puede desaforar igual. Pero a ver, a mí no me interesa hacerle daño a las personas. Si al final es plata nomás. Si no hay para qué hacer más daño del... O sea, porque trabaja en una empresa grande. No hay para qué hacer, Porque, no hay para qué hacer porque daño. otras empresas que son más pequeñas buscan todas las maneras para evitar pagar tanta plata. Puede ser, yo no digo que no, pero no era, para mí el tema no era, para mí no era un tema de plata, para mí era un tema de que se había perdido la confianza. Y cuando se pierde la confianza, no se puede nomás. La confianza se pierde una pura vez nomás.
Yo no estoy dispuesto, o sea, no voy a estar dispuesto a estar dudando a cada segundo. O sea, no puedo perder tiempo en eso. Las obligaciones que uno tiene como administrador de una compañía, la verdad es que es un trabajo que es súper estresante, aunque no lo parezca. Pero créanme que llegar a un puesto de jefatura, a alguna gerencia, es súper complejo. Es súper complejo. El nivel de estrés no es menor. Es súper complejo. Rendirle cuenta a los accionistas y al directorio no es fácil. No es fácil. Tener un grupo a cargo ya no es fácil. Por eso le digo, imagínense cuando los dueños de la empresa son, por decirle por decir un número, 20.000 personas distintas. Son 20.000 personas distintas y además esas 20.000 personas distintas han designado un directorio. No es fácil. No es fácil. Aparte que la responsabilidad como gerente cae en usted, Por eso le estoy diciendo, no es fácil. de todo lo que pueda pasar. Entonces, por eso le estoy diciendo, no es fácil. Entonces, yo no puedo, una persona en ese cargo no puede perder tiempo o más tiempo del necesario. No puede perder, o sea, yo no voy a perder tiempo en estupideces. Fuera nomás, listo. Se acabó. Entonces, a mí, como a mí me ha tocado vivir situaciones súper complejas. A mí me tocó hacer, recién salido de la universidad prácticamente, llegué a trabajar a una compañía que estaba con problemas serios. Llevaba alrededor de 8 años, creo ya, con pérdida. El nivel de pérdida acumulada que tenía era monstruoso. En esos años, para no equivocarme, voy a decir algo así como 5.000 millones de pesos en pérdida acumulada. La empresa estaba quebrada. Y a mí me tocó proponer un plan de acción, y el plan de acción significó desvincular a la mitad de la compañía. Entonces, y el problema era después que uno ya toma la decisión, cuando uno ya hace todos los cálculos y todo lo que tiene que hacer, ¿quién se va? Esa es la pregunta. ¿Quiénes se van y quiénes se quedan? Entonces son decisiones que no son fáciles. Porque todas las personas tienen historias, historias de vida, que uno debe tener en consideración. Entonces no es fácil. Por ejemplo, el primer grupo de personas que fueron despedidas fueron todos los que eran solteros. Después los casados sin hijos. Y así. Después los de mal desempeño. Y así uno va armando, pero son temas que no son fáciles. Pero, porque uno lo que tiene que tener presente en situaciones como esas, chicos, es que es mejor salvar, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, el trabajo de 150 o 200 a que el barco se hunda con 300 o 400 personas a bordo, ¿o no? Entonces, esos son los escenarios, son los contextos con los que uno se enfrenta. Sí, para poder ocupar esos cargos y tomar ese nivel de decisiones, la cosa no es fácil, como les digo, chicos. Para nada fácil.
Entonces, yo, para que ustedes se hagan una idea, a mí una vez me llamaron a una reunión de directorio en la cual yo no estaba invitado previamente. Y me habían ascendido hacia, no sé, 2 semanas o 3 semanas, 2 semanas creo yo, a gerente comercial. Y me llama el directorio, me hace 3 o 4 preguntas y la última pregunta, o sea, cuando me hacen la quinta pregunta, por decir algo, me pregunta cuántos clientes tenemos y yo respondo más o menos 4.500 clientes. Y el presidente del directorio me dijo, mire, si no fuera porque usted lleva 2 semanas, lo despido de inmediato. ¿Cómo usted no sabe la cantidad de clientes que tiene? Así de simple, cortito. Entonces, enfrentar un directorio, chicos, no es para nada fácil. De hecho, es más, aunque ustedes no lo crean, para ocupar un puesto de gerencia no se necesitan habilidades técnicas, se necesitan habilidades políticas. Porque uno lo que hace permanentemente es estar negociando con distintos actores dentro de la organización, dentro y fuera de la organización. Con los trabajadores, con los gerentes, con los directores. Entonces uno siempre está negociando con los accionistas. Entonces lo que se necesita es, se necesitan más habilidades políticas que habilidades técnicas. Y al final del camino, el conocimiento se puede comprar contratando un especialista. Pero finalmente es uno el que tiene que tomar las decisiones. Eso le iba a preguntar, profe, ni siquiera da para un 50 y 50, o sea, entre gestión y decidir, como lo veo yo, tener como inteligencia emocional, tener otras habilidades como blandas, como usted dice, enfrentarse a distintas situaciones, poder hablar tanto hacia abajo, tener comunicación hacia abajo como hacia arriba. Ni siquiera da para 50-50, como dice usted, será 100% de No. importancia en eso. No, tiene que tener conocimientos, porque si no... O sea, más generales, porque vamos llegando a enfrentarnos a una empresa que no, de repente no tenemos ese conocimiento general, pero no somos más acuciosos, no hemos estado en ese rubro. No, mire, fíjese, pasa lo siguiente. Al final, aquí lo único que importa en una empresa es la generación de utilidades. Eso es lo importante. Lo demás no importa mucho. Usted como gerente, disculpe la ignorancia, pero también desde ahí puede tener un presupuesto, parte de como para asesorarse, para tener Claro, pero un experto, sí, una claro. persona de confianza igual. Por eso, uno cuando ocupa o cuando está en un cargo de gerencia, uno tiene un grupo de personas con las que trabaja. ¿Ah? Uno tiene que tener conocimientos generales. Lo que pasa es que uno cuando tiene los conocimientos generales, la parte minuciosa, la parte así del detalle chico no importa. Lo que importa finalmente es qué es lo que hace uno con esa información. O qué es lo que hace la empresa. Nosotros yo les voy a pasar, vamos a llegar a ver un punto de las clases donde yo les voy a enseñar una materia que se llama punto de equilibrio. Y algo que yo hago de explicarle a los alumnos cuando llego a esa área es mostrarle una herramienta que les sirve para tomar decisiones, una herramienta que es súper fácil de ocupar, pero te permite tomar decisiones bastante buenas. Es una herramienta que es muy simple,
Y ahí tú te das cuenta qué es lo que tienes que hacer. Porque ustedes si ustedes llegan a un cargo de jefatura, o llegan a ser emprendedores, ustedes tienen que entender, o llegan a ser los dueños de empresas, que también es una posibilidad. Ustedes, si hay algo que ustedes deben entender, que lo más importante que hay es la salud de la empresa. Todo lo demás pasa a segundo plano. Ese es el objetivo, la salud de la empresa. Y para que una empresa esté sana, tiene que estar bien económica y financieramente. Eso es lo importante. Lo demás no importa mucho. O sea, todo lo demás, la verdad que son minucias. No es relevante. Lo importante es cómo hacemos que la empresa gane plata y gane plata. Eso es lo importante. Porque si no, no tiene razón de ser la empresa. Si las empresas existen para ganar plata, para generar riqueza. No existen para otra cosa. ¿O ustedes creen que Google tiene todo un aparataje con sedes en varias partes del mundo para ayudarte a buscar información? No, para ganar plata. ¿O tú crees que Coca-Cola tiene tantas variedades distintas de tipos de Coca-Cola, la cero, la light, la sin azúcar, la original, y no sé si hay otra más? Todo eso que tiene, ¿para qué? Para ganar plata, po. Lo que pasa es que te lo venden de una manera distinta. Entonces uno tiene que tener esa habilidad de poder darse cuenta qué es lo que hay detrás. ¿Por qué existe la Coca-Cola Light? Para abarcar más que tiene un problema con azúcar. clientes. Exactamente, porque hay un grupo importante de consumidores. Entonces hay plata. Entonces vamos a buscar esa plata. Y por algo sacaron la cero. Claro, ahora que yo te diga que estoy preocupado por ti porque esta bebida te hace bien, es como te lo estoy vendiendo, pero lo que hay detrás es ganar plata. ¿O no? Así es. ¿Ya? Sí. Entonces, eso es lo que tienen que entender ustedes, que están en el mundo, se están estudiando, entraron a este mundo de la empresa. Entonces, ustedes, y eso tienen que tenerlo súper claro, si ustedes alguna vez, en una entrevista de trabajo, le preguntan para qué vienen, una de las cosas, tienen que saber decirlo sí. Vienen a hacer ganar plata a la empresa. Ese es el punto. Porque si no, la empresa no te contrata. ¿Por qué trata de buscar a los mejores? Porque los mejores pueden producir más plata. ¿O no? Los mejores, los más preparados, pueden producir, obviamente deben producir más plata que el que no está preparado. ¿O no? Sí, profe. Si de eso se trata. Lo importante es crear riqueza. Porque cuando se crea riqueza, las empresas crecen. Si las empresas crecen, generan más empleo. Si se le entregan más dividendos al accionista, ¿qué hace el accionista con esa plata? Invierte en otra cosa, crea otra empresa.
y vamos contratando trabajo, más trabajo. Esa es la forma. Y cuando la empresa ya, esta otra nueva empresa empieza a generar, amortiza, ¿no es cierto?, la inversión y empieza a generar lucas, que empieza a generar riqueza de nuevo, y entonces como ya empezó a generar riqueza, empieza a crecer, contrata más empleados, se expande y le genera más dividendos a los accionistas o a los dueños, y por lo tanto el dueño tiene más plata y puede crear más empresas. Si de eso se trata. Y si crea otra empresa nueva, genera de nuevo puestos de trabajo. De eso se trata. Ese es el punto. Ya, chicos, continuemos. ¿O hay alguna duda respecto de lo que estamos hablando? Hasta ahora no. Está claro, profe. Bien. Cuarto tipo de remuneración, la participación. La participación se entiende como el pago en proporción a las utilidades de un negocio determinado. Ahora, esa participación en utilidades puede ser de una sección de la empresa, de una o más secciones de la empresa, de una sucursal en particular. Y la existencia de esta remuneración y monto va a depender del acuerdo de las partes. Esto es normalmente este tipo de remuneración generalmente lo tienen la alta dirección, no más. Por ejemplo, supóngase usted que hay una empresa que tiene utilidades por, qué sé yo, o da lo mismo. Los gerentes se llevan, qué sé yo, por decir algo, un 3% de las utilidades de la empresa. Porque en definitiva, usted tiene que entender que el éxito de la empresa se debe principalmente a la gestión de la alta gerencia, básicamente, porque el resto de los otros miembros de la organización aportan, pero aportan en función de lo que la alta dirección ha establecido que hay que hacer. ¿Me expliqué? Sí, como las sociedades anónimas, profesor, siguen su parte. No, o sea, en casi todas, o sea, yo no sé si hay alguna sociedad anónima que no funciona así, pero también funcionan las empresas de responsabilidad limitada, en las SPA. Entonces, hay veces que, no sé, a algunos les pagan por ejemplo, les pagan hasta un 3% de las utilidades a un puro gerente, dependiendo de cómo ha sido, cómo él ha negociado, obviamente, porque todas estas cosas se negocian. O a otros les pagan, por decir algo, 20 sueldos, 30 sueldos. Pero generalmente ¿Profe? este tipo de remuneración es solo para la alta dirección. ¿Le hago una consulta, profe? Dime, Carlos. Esto no irá como en contra de, a veces, o bueno, no sé si esto se informa, yo creo que no se informa tampoco, pero ya teniendo la diferencia,
Y entendiendo lo que ya hablábamos anteriormente, mayor responsabilidad que tiene un gerente, y por lo que usted mismo también establece, que son los que marcan las directrices, pero ya no será la diferencia bien alta entre el sueldo de este gerente mensualmente con las capas más bajas, como para más encima acrecentar esta diferencia, y me refiero en un modo de poder llevar un barco, no sé, todos juntos, y si nos fue bien como empresa y ganamos, que pudiera permear más. No lo digo desde la parte de querer, o sea, también igualar, sino como en un tiempo, con un fin como de motivación, con un fin de como de tener gente desde abajo hasta arriba comprometida con mi empresa y sabiendo que si nos va a ir bien, nos va a ir bien a todos. Bueno, mire, fíjese ¿Entiendes? que Entonces, para eso, y con lo último, con lo que cuesta, lo último, con lo que cuesta aparte de que a esas capas más bajas se haga una modificación en los sueldos. Entonces, mire, yo lo, vaya bien o vaya mal, el sueldo se mantiene ahí, y de repente si uno se da cuenta de eso es como, a ver, pienso yo. a ver, yo no puedo hablar por todos los gerentes, ni lo que No, sí puedo claro, hablar, es un ejemplo. yo lo que sí le puedo decir, Carlos, que en las posiciones que me ha tocado estar a mí, yo he bregado por ese tipo de cosas, pero me he encontrado que los mismos trabajadores se oponen. Mire, estando dirigiendo una compañía, yo les ofrecí gratificación de acuerdo a las utilidades y gratificación garantizada. Y todos prefirieron gratificación garantizada. O sea, o la mayoría decidió gratificación garantizada. Mire la ridiculez. Claro. Entonces, cuando se piensa de esa manera, se piensa, esa es una visión cortoplacista, porque prefiere tener mensualmente 70, 80 lucas, que en vez de recibir a lo mejor una vez al año un bono que puede ser de, no sé, pues de 2 millones, 3 millones, dependiendo. Eso depende, digamos, pero va a depender del cargo, va a depender de una serie de cuestiones, pero y del sueldo, digamos, obviamente. O sea, el cargo está asociado con la remuneración. El porcentaje del sueldo de ese negocio. No, es que cuando no es gratificación garantizada, la gratificación es una forma bien engorrosa de calcularla, que la verdad que tendría que revisarlo porque ya ni siquiera me acuerdo cómo es. Pero, si no me equivoco, el 25% de las utilidades se debe repartir en los trabajadores de acuerdo con su nivel de remuneraciones. ¿Me explico? El trabajador que gana menos recibe menos gratificación que el que gana un poquito más, y así sucesivamente. Pero en esa circunstancia, a mí en lo personal, me tocó esta situación. Que todos prefirieron gratificación garantizada. Ok. Se acabó. Yo lo propuse y a mí me respondieron de una manera, con una visión de corto plazo. Y si yo fuera, utilizando las palabras que usó el compañero, yo de alguna manera puedo decir que había poco compromiso con el proyecto. También se lee en la respuesta, porque si se da cuenta, Carlos, que si alguien me dice mensual, porque le da lo mismo si en un año más no se ve incluso ahí, o no está comprometido tampoco. Claro, Una pega más. es una pega más nomás. Claro. Tampoco le da esa ambición de poder tener ese bono anual, y que sería quizás más conveniente. Mire, a mí, yo a pesar de que pueda parecer que a lo mejor he sido demasiado estricto con algunas medidas que le he contado yo en lo que estamos hablando,
pero yo toda la vida me preocupé de hacer crecer a todas las personas que trabajaron conmigo o que han dependido de mí. Y yo tengo un caso, dos casos, pero hay uno que es mucho más potente. Yo tenía un jefe de bodega, de preparación de pedidos, para ser más exacto, que un día me pidió una reunión en la oficina y me pidió un aumento de sueldo. Entonces, yo le pido por favor a ustedes que se remonten a la época, porque estamos hablando de por lo menos 15 años atrás. Entonces me pidió un aumento como de 50, 60 mil pesos. Entonces yo le pregunté si no se quería ganar 600 mejor, o 500, una cosa así le dije. Entonces me quedó mirando con una cara así como, me estáis agarrando para el chuleteo. Entonces me dijo, ya pues jefe, ¿en serio lo que le estoy diciendo? No, si yo también te estoy hablando en serio. Entonces yo le dije, mira, yo no te voy a subir el sueldo por ser buena persona, por ser un buen trabajador, porque yo te tengo contratado porque eres un buen trabajador. Y tú estás haciendo la pega para la que te contraté. Entonces, yo te propongo lo siguiente. Tú eres jefe de preparación de pedidos. Ok. Y tenías 6 u 8 personas a cargo, la verdad que ya no me acuerdo. Entonces yo le digo lo siguiente. Preséntame un plan de trabajo de disminución de costos. El 50% del ahorro permanente que produzca es para ti. El resto es para la empresa. Sacó hasta el confort del baño. No, pero lo que hice fue que pensara de manera propositiva, porque al final gana él y ganaba la empresa. Bueno, cuento corto, chicos, el cabro se ganó un aumento de 500 lucas. Y hoy día el cabro permanente. Y el cabro es empresario hoy día. Bueno. Eso Profesor. sí, yo me di cuenta que este chico tenía capacidades, ¿me entendés? O sea, por eso él trabajaba ahí en el área de preparación de pedidos. Yo lo subí a jefe de preparación de pedidos porque me di cuenta que tenía capacidades. Entonces, si esto se trata de que todos debemos crecer en conjunto, pero lo que no se puede perder de vista es que el que tiene que estar bien es la empresa. Si la empresa no está bien, ni los trabajadores van a estar bien. Entiendo. Profe, Sí, dígame. ¿y qué pasa cuando las empresas tienen bandas de sueldos por cargo? Mire, a mí no me ha tocado estar nunca en una empresa con bandas de sueldo. No sabría decirle qué es lo que pasa en esos casos. No me ha tocado verlo. Por lo menos yo estoy en una empresa con bandas de sueldo ¿Ya? y no se puede exigir aumentos de sueldo individual. Se debe ir cumpliendo las normas o requisitos que la empresa requiere o solicita para poder acceder a los aumentos de sueldo. Es que fíjese bien, es que los niveles de remuneración tienen necesariamente que estar, vamos a entrar a una cuestión un poco más técnica, pero tienen que estar necesariamente asociados al nivel de productividad de los trabajadores. Y los sueldos deberían, en estricto rigor, subir solo por incrementos de productividad, no por otra cosa.
En este caso, Si una mi empresa empresa, tiene... si la empresa tiene todas sus cosas muy bien parametrizadas, podría darse una situación como esa. A mí no me ha tocado vivirla, entonces no le puedo dar una respuesta más específica. Solo le puedo decir eso, que en estricto rigor, las empresas solo deberían subir sueldo, deberían, y esto está en condicional, por eso digo deberían, bajo dos circunstancias. Incrementos de productividad o por excesos de oferta de trabajo. Ustedes estudiaron economía, ¿no es cierto? ¿Me explico cuando digo que por un exceso de oferta de trabajo? ¿Entendieron Sí, lo que, profe. Por favor. ¿entendieron lo que? ¿Cuánta gente está dispuesta a trabajar por este monto y hacer este No, trabajo? no. ¿O cuántos trabajos hay en base a ese? Eso es lo que entiendo. No, el exceso de oferta de trabajo se produce. Hoy día en Chile se está produciendo, hay algunos temas de exceso de oferta de trabajo en algunas áreas. No sé si ustedes han escuchado que no hay personas para trabajar, no hay personas que no están dispuestas a trabajar en labores agrícolas. Sí, profe, lo escuché. Ya. Y eso ocurre y están incluso pensando en traer personas de fuera de Chile para que puedan trabajar en las labores del campo. Según la última información, había 150.000 visas autorizadas para trabajar en labores de campo. Exactamente. Eso significa que hay un déficit de trabajadores de 150.000. Entonces, cuando eso ocurre, significa que el empleador necesariamente debe subir la remuneración para que una persona esté dispuesta a trabajar. Porque por alguna razón no está dispuesta a trabajar. Para ponerlo... La razón, profe, no es por nada, pero conozco la parte laboral de campo ¿Ya? y la gente no quiere trabajar porque están recibiendo los IFE. Bueno, eso lo tengo súper claro. Gracias a ello, las personas no quieren trabajar y por eso se están dando muchas fuentes laborales a extranjeros. Exactamente, eso es. Eso es. Entonces, eso significa que exista un exceso de oferta de trabajo. La demanda no es capaz de satisfacer la oferta de trabajo. La demanda por trabajo, que eso es por parte de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, cuando la economía está en niveles de pleno empleo, y eso significa que para que una economía esté en pleno empleo debe tener índices en torno entre el 5 y el 7% de desempleo. Lo que ocurre ahí es que cuando... Por favor. Lo que ocurre cuando la economía está con pleno empleo, lo que empieza a ocurrir es que son los mismos trabajadores los que se empiezan a cambiar de trabajo por pegas mejor remuneradas. Entonces, a los trabajadores les conviene que exista la menor tasa de desempleo posible, porque eso hace que los sueldos suban. ¿O no? ¿La menor, profe? ¿O la mayor? No, la ¿Tasa de desempleo? menor tasa de desempleo. Cuando hay menor tasa de desempleo, significa que hay poca demanda de trabajo. O sea, perdón, cuando la tasa de desempleo es baja
y una tasa de desempleo baja se considera entre un 5 y un 7%, o menor a un 7% mejor, significa que son los mismos trabajadores. Lo que ocurre ahí es que los mismos trabajadores empiezan a buscar pega. Y se empiezan a buscar pega tratando de, ¿no es cierto?, encontrar niveles de remuneración más altos. Y eso hace que los sueldos se eleven. Porque si, por ejemplo, si tú trabajaras para mí y me dices, ¿sabes, jefe? Me quiero ir porque encontré una pega donde me pagan más, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo sí te quiero mantener. Te tengo que igualar el sueldo, ¿o no? Lo entendí, profe, quede claro. ¿Ok? Profe, Sí, dígame. a mí me sigue quedando la duda con lo anterior. ¿En Por el hecho qué de cosa? con el tema del ejemplo del tema agrícola. ¿Ya? O sea, que nos basamos en ese ejemplo. Sí. Porque si no hubiese gente para trabajar, ya yo lo tomaría de esta forma. O sea, que tenemos que ir a buscar afuera y traer gente, y viendo el costo que eso me va a salir. Pero si yo veo que en otras áreas del mercado, ya, donde la oferta, porque si lo comparo dentro, insisto, de mi poco es una duda, pero si lo comparo con la fuerza de trabajo que hay que hacer, ya, por ejemplo, con el área minera, y si el área minera ofrece trabajo, va a haber mucha gente dispuesta a trabajar por el monto que también paga esta área minera, porque no creo que sea menos sacrificable trabajar una mina que ir a un campo agrícola. Entonces, lo que yo decía es, ¿cuánta gente está dispuesta a hacer ese trabajo por el monto que usted me está pagando? ¿Me entiende? Porque si hay harta gente desempleada, puede ser el tema del IFE, pero incluso con el tema del IFE, si yo ofrezco un trabajador X remuneración, como funciona creo el mercado, y, y van a ir a trabajar, o sea, por cierto monto, Sí, pero claro. por un monto que no me cambia la vida y no es un tema de, también quizás está dentro de lo mismo que estamos analizando, porque tengo este otro sustento que es el IFE, que tampoco me cambia la vida, pero también hay un tema de sueldo ahí, y no sé cuánto gastará en estos temas de las visas, no sé si hará un apoyo del Estado ahí, No, en eso no hay pero apoyo. No, no. A ver, claro, usted entonces, tiene que pensar, Carlos, lo siguiente. A nivel latinoamericano, Chile es el país que paga la mejor remuneración. lo sé, profe. Entonces, No, si eso es, porque de otra manera, piénselo de la siguiente forma. ¿Por qué usted cree que vienen a nuestro país bolivianos, peruanos, colombianos, venezolanos? ¿Por qué? Una de las cosas por las que argentinos, ¿por qué vienen a nuestro país? ¿En busca de qué? De mejores oportunidades. En algunos casos también hay algún tema político, pero en otros casos tiene que ver con claro, un tema económico. Porque Profe, piénselo de la siguiente manera. ¿Por qué, por ejemplo, como era antes, digamos, que pasara esta situación, por qué la gente antes emigraba a Estados Unidos o se iba a Europa? claro, es el mismo ejemplo, en busca de mejor oportunidad. Mire, a mí yo trabajé hice una asesoría en un freight forwarder, y en esta empresa trabajaban 25 personas y habían 2 chilenos. El resto, argentinos, colombianos, venezolanos, peruanos y bolivianos. Trabajaban solo 2 chilenos. Y conmigo eran 3, pero yo era asesor. Entonces no era parte del staff. Claro, yo entiendo lo que usted dice, profe, y por lo mismo, o sea, debe ser harta la diferencia desde el mismo ejemplo de poder gastar plata en ir a buscar cuánto me sale eso para ir a buscar trabajadores que seguramente también, viendo el tema del cambio que ellos tienen o lo que les conviene, esto será mucho más, para también hacer el trabajo,
el sacrificio de venirse a otro país a trabajar. Debe haber un favorable cambio también, pero bueno, es que eso es lo que hay detrás. son como dudas que me saltan cuando... Mire, Sí, si- pues, por eso le digo, es eso como es lo que hay detrás. tema la economía nomás manda, así, donde manda el dinero, o sea, estamos ahí en algo como... Es que usted tiene que pensar lo siguiente, yo no quiero entrar Está bien, yo en creo que temas, está no bien. quiero entrar en temas políticos, pero fíjese bien que usted lo que tiene que fijarse y tiene que mirar fuera de Chile. Fíjese usted que Europa está súper complicada con el tema de los inmigrantes. Inmigrantes latinos y además inmigrantes musulmanes. Todos buscando mejores oportunidades de vida. Mire Estados Unidos, ocurre lo mismo. O Estados Unidos y Canadá incluso. Ocurre exactamente lo mismo. Los países que tienen un más alto desarrollo económico, la gente se quiere ir para allá. Al contrario, los países que tienen menor desarrollo económico, la gente no se quiere ir para esos países. Supongamos lo siguiente, si yo a usted le ofreciera un trabajo por, no sé, en plata chilena, por decir algo, una remuneración de 5 millones de pesos mensuales, ¿usted se iría a trabajar a Irak? Mañana, profe. Bueno, tú sí, yo no estoy dispuesto. Sí, pues, otra, Yo no estoy pues eso dispuesto. le digo, es parte del... Claro, Yo no sí, estoy es dispuesto. lo mismo que veníamos... Yo Sí, no me voy yo a ir tampoco a lo veo. trabajar a Irak o a Irán o a un país como, o si usted me dice, ¿sabe qué, profe? Me dice, le ofrecen pega. Yo, por ejemplo, no trabajaría, no me iría a trabajar a ningún país sudamericano excepto a Uruguay. El único país donde yo trabajaría. En ningún otro. Sí, pues están ahí los Uruguay, Yo no me permite un tema de iría, estabilidad económica. tiene estabilidad económica y estabilidad política. Exacto. Yo no me Y eso que se han repartido, o sea, políticamente no es que siempre salgan un solo sector, sino que varían, pero económicamente siguen siendo estables. Sí, además que un país que es súper chiquitito, la verdad que es bastante más fácil administrar un país que tiene 3 millones de habitantes o 4, Claro. cuando mucho. Entonces, pero yo no me iría jamás ni a Argentina, ni a Brasil, o sea, a Venezuela por ningún motivo, Colombia, Ecuador, Perú podría, a lo mejor, tendría que pensarlo mucho. Perú podría ser un país que podría estar porque Perú está formando o va en camino a lo que es Chile. Entonces, o a lo que Chile era, hay algunas diferencias, digamos, pero en lo económico, Perú se está acercando a pasos gigantescos a nosotros. Y en algunas cosas ya nos superó. Entonces, porque finalmente el tema económico, porque los gobiernos y los países viven de la economía. Entonces la economía es un elemento sumamente importante que en muchas partes del mundo está por sobre lo político. De hecho, en Chile yo creo que es así, de buena manera. O sea, han habido también cambios políticos en los últimos 30 años, cambios Mire, de dirección, y el modelo económico ha sido el mismo que ha dado rédito. pero mire, si usted basta que mire, yo la verdad que yo soy bien, leo harto y además de leer harto, leo cosas de otros países. Y piense usted que nosotros, hasta antes del estallido social, porque después del estallido social además vino la pandemia, que es una situación que totalmente cambió el panorama a nivel mundial, pero hasta antes del estallido social,
En Europa, nosotros éramos un país europeo. Teníamos prácticamente los mismos indicadores de desarrollo que en Europa. Sin decir con esto, chicos, que en mi opinión tenemos muchas cosas que hacer todavía, pero nosotros no nos podemos comparar, en mi opinión. Nosotros somos un país que tiene apenas 211 años de vida. Europa nos lleva 600 años de ventaja. Europa ya pasó por todo lo que nosotros estamos pasando, pero lo pasó hace mucho tiempo atrás. Fíjese usted que una cosa importante que muy pocas personas saben. ¿Sabía usted que Chile, hasta el año 70, no me acuerdo si 74 o 75, era el segundo país más pobre detrás de Haití, con menos desarrollo social? Sí, profe. Hasta el año 75, 1975. O sea, Así es, profesor. entonces si usted se da cuenta, lo que nosotros como país y como sociedad hemos construido en estos 50, en nuestros últimos 50, 60 años, es monstruoso. Es un tema, lo que nosotros hicimos con un montón de dificultades, porque como somos un país relativamente joven todavía, nosotros nos falta todavía mucho por avanzar, pero nosotros erradicamos prácticamente erradicamos la pobreza, prácticamente. La desnutrición en Chile totalmente erradicada, hasta antes de la pandemia, porque ahora ya se volvió a producir un fenómeno de, imagínense que la desnutrición en Chile ya había desaparecido hace 30 años, y hoy día, después de la pandemia, o producto de la pandemia, volvió a aparecer. El tema de la educación, el tema de la credibilidad internacional. O sea, lo que nosotros logramos como país, la verdad es que es digno de admiración, sin decir con esto que hay una cantidad, pues yo le podría dar un listado gigante de todo lo que yo creo que hay que cambiar. Pero no se puede desconocer todo lo que hemos avanzado. A mí me ha tocado salir fuera de Chile, sobre todo por trabajo. Me ha tocado estar en un montón de reuniones con grandes empresarios a nivel mundial. Y todo el mundo tiene la mejor impresión de Chile. Entonces, es una cosa bien extraña que nosotros siempre estemos encontrando que todo está mal. Profe, ¿Sí, bueno, en la última interrupción o participación, no, yo todo lo contrario, quizás se me entendió mal. Yo también, todo lo contrario. Yo creo que lo que había en Chile sería irrisorio no desconocer el tema económico. Más sabiendo los indicadores que usted mismo menciona, ante la pandemia, ante el estallido social, se llegó a crecer al 7%, creo, no sé si 9, llegamos al 9 en 2016, algunos 2017, momentos. imagínense, al 9. Yo para nada, en lo que traté de decir, quizás me expliqué mal, es desconocer eso. Al contrario, yo creo que es lo que yo intento y pregunto, es por si un día tengo una empresa y así yo lo veo después a nivel macro o participo en una, esto mismo que usted decía, de estos indicadores, por ejemplo, que tuvimos a nivel casi europeo de desarrollo y que podemos volver a tenerlo, siento yo, y no por un tema político, también por un tema económico, y quizás desde la ignorancia, obviamente, que esta benzina, como se ha usado hartas veces para otro ejemplo, o esto que falta, quizás, pienso yo, es el tema de sueldo, el tema de, y no insisto, no poniendo el hincapié en la igualdad ni en un tema político, sino que poniendo el hincapié para que el desarrollo siga siendo cada vez mayor. Es ¿Me que, entiendes? Siento que cuando uno vemos que no nos podemos comparar con el barrio, sí, porque nuestros indicadores son distintos,
Y al medirlo yo o al verlo, siento que ese es el indicador que nos falta para poder quizás, insisto, quizás dar otro salto más hacia el desarrollo. Lo que pasa, Carlos, es que en mi opinión el problema es un poco más complejo que eso, porque uno de los temas, lo que pasa es que nosotros hicimos cosas que eran muy buenas, pero desgraciadamente también nosotros hemos destruido cosas muy buenas. Entonces, y además de eso, desgraciadamente hemos descubierto que somos un país corrupto. Entonces, y lo peor de todo, que la corrupción en nuestro país no se sanciona. Dan clases de ética. Por eso le digo, o sea... Profe, ¿y cómo sancionaría usted esa corrupción? Perdón, no le ¿Qué entendí. haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué sanciones aplicaría usted a los corruptos? Mire, yo soy admirador, a algunos les parecerá una locura lo que voy a decir, pero yo admiro cómo funciona el modelo norteamericano. El modelo norteamericano es pura empresa, pura plata. Pero el que engaña al mercado no sale más de la cárcel. Exacto. No sale nunca más de la cárcel. Y hay varias, no sé si ustedes lo han visto, pero hay varias películas, no me acuerdo en este momento el nombre de este multimillonario, que estafó de por vida en la cárcel, listo. De por vida en la cárcel. Se acabó. Los dueños de Enroll, que fue era una empresa así como en él, pero en Estados Unidos, preso por defraudar al mercado. Y de por vida, se acabó. O sea, si te vas a arriesgar, y aquí no pasa nada. Entonces, esas son las cosas que finalmente terminan defraudando. Otra de las cosas que yo prohibiría, si de mí dependiera, yo prohibiría los oligopolios. Los oligopolios son, no sé si lo vieron en economía, son Sí, cuando existen muy pocos competidores. Por ejemplo, las farmacias, hay 3 cadenas de farmacia. Entre esas 3 cadenas de farmacias tienen más del 90% del mercado. Entonces, cuando se producen esas situaciones cuando tenemos una estructura que es muy oligopólica, entonces es muy fácil ponerse de acuerdo. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos como país, en mi opinión. O sea, ¿por qué se pudo producir el problema de la colusión de las farmacias? Porque eran 3, y tenían más del 90% del mercado. Y todas las otras colusiones que hemos conocido, ¿por qué si ustedes se fijan, miren ahora lo que están hablando del gas? ¿Cuántas empresas son? 3. Copec, no, perdón, Gasco, Abastible, Lipigas. Entonces, si no hay competencia, no se puede. Cuando hubo el problema del confort, ¿se acuerdan que nos devolvieron cuánto? 7.000 pesos a cada uno. ¿Se acuerdan? ¿No? Ya, pues, y ahí ¿cuántas empresas eran? 2. 2 empresas para todo el mercado. Entonces, por ejemplo, los gringos son súper sabios en esto, porque además todo esto está súper estudiado hace bastantes años ya. En Estados Unidos, si una empresa llega a tener un porcentaje muy alto de participación de mercado, los gringos le dicen, ok, tiene que dividirse. Ustedes conocen, a lo mejor la alcanzaron a conocer porque ustedes son bastante jóvenes,
¿Ustedes conocieron la empresa que había de telecomunicaciones que había antes aquí en Chile que se llamaba Belsouth? Sí, profe. Sí. Ya. Sí, Belsouth en Estados Unidos llegó a tener un poder de, si no me falla la memoria, algo así como de un 60% de participación de mercado en Estados Unidos. Oh. Vino la comisión antimonopolio, no sé cómo se llama en Estados Unidos, no me acuerdo, y le dijo, ok, usted tiene que hacer una empresa por cada estado. La dividió en 54 partes. O sea, supóngase, es como que aquí dijéramos, vamos a hacer, Copec va a estar, en Santiago va a ser Copec, la divide en 15 regiones, o en 18 regiones que somos, 15 somos ahora, 15 regiones. Y eso significa que tiene que tener toda una estructura para 15 empresas. Y además tienen que empezar a competir. Se da cuenta que los gringos hacen ese tipo de cosas, obligan a las empresas a dividirse. Nosotros no hacemos esas cosas. Ahí hay una forma de evitar este tipo de cosas. Entonces, hay muchas cosas que hay por hacer en Chile, como le digo yo, pero creo que nosotros deberíamos tratar de ir en esa dirección, en regular fuertemente la colusión, evitar, ¿no es cierto?, que exista competencia, o sea, perdón, no evitar que exista competencia, al revés. Fomentar que exista competencia, o sea, que hayan muchos competidores. Mire, le voy a contar una historia y usted puede ir a la universidad y lo puede corroborar. Para yo poder titularme, a mí me tocó hacer una tesis, y mi tesis era determinar el impacto del gas natural en la economía nacional. Entonces, tuve que estudiar todo el sistema del gas natural y todo el sistema de hidrocarburos aquí en Chile. El gas natural, cuando hice mi tesis, lo traíamos desde Argentina. Y fíjese bien, que el gas natural que venía desde la cuenca de Neuquén en Argentina y llegaba acá a la base que está ahí en San Bernardo, cerca del Camino La Vara, no me acuerdo el nombre del gasoducto. Bueno, llegaba ahí a esta base en San Bernardo, y de ahí se le vendía a Metrogas. Entonces, el costo que tenía que pagar Metrogas era el siguiente: el costo de producción del gas natural en Argentina, más el flete desde Argentina hasta la planta gasificadora que está ahí en el Camino La Vara en San Bernardo. O estaba, no sé hoy día. Y de ahí, ese era el precio de costo que pagaba Metrogas por el gas. En esa época, también habían dos empresas que vendían gas en la quinta región, en Valparaíso y Viña del Mar, para ser más preciso. Y resulta que esas empresas tenían que pagar un flete adicional, que era el tramo desde San Bernardo hasta, no me acuerdo cómo se llama, bueno, supongamos hasta Valparaíso, por ejemplo, para que después de ahí poder distribuir a Valparaíso y Viña del Mar. Y fíjese usted, ¿dónde cree usted que era más caro el gas natural? ¿En Santiago o en Valparaíso y Viña? Era más caro en Santiago porque no había competencia.
En Valparaíso y Viña el gas natural costaba más barato porque habían dos empresas que competían. No me acuerdo de los valores. Y si usted no me cree, eso está en mi tesis en la universidad. Si usted me pide los datos, yo le doy todos los datos para que vaya y corrobore lo que le estoy diciendo. Entonces lo que hay que hacer es fomentar la competencia. Nosotros no podemos permitir que exista uno o muy pocos actores, porque cuando hay uno o muy pocos actores, si hay uno, se transforma en un monopolio. Y si hay muy poco, hay un oligopolio. Y cuando hay un oligopolio, ponerse de acuerdo no cuesta nada. Entonces, de esa manera suben los precios artificialmente. Y eso no lo podemos permitir. Y además no tienen sanciones. Y no tienen sanciones, si eso es lo peor de todo, no hay sanciones. O hay algunas, a ver, lo que pasa es que se ponen multas, las multas se pagan, son de beneficio fiscal, pero en definitiva, lo que uno busca es un castigo ejemplificador. Los que se coludieron deberían estar presos. Además de pagar la multa, tienen que ir presos, porque si no es re fácil, porque es como, por ejemplo, no voy a sacar no voy a renovar la patente del auto. Total, la multa son 200 lucas, la pago si me pillan. ¿Me explico, no? Entonces tiene que haber una sanción que sea una sanción que sea mucho más severa cuando se defrauda al mercado, porque cuando se defrauda al mercado se pierde la credibilidad. Y cuando se pierde la credibilidad, queda la escoba. Son las cosas que son. Esa pérdida de credibilidad ha sido uno de los elementos por lo que ocurrió lo del 18 de octubre. Porque porque hubieron empresarios que se coludieron. Eso es uno de los elementos. Caso emblemático, el minero Domingo. Bueno, ahí hay temas. Fíjese bien, mire, en Estados Unidos usted dice que si usted es empresario, a usted lo tratan como héroe nacional. Usted si es en Estados Unidos, usted es empresario, usted es un héroe. Porque la gente entiende que creando riqueza, los pueblos prosperan. Y nosotros, si aquí un empresario es una persona mal vista, pero que sea mal visto se lo ganaron ellos por su actuar. ¿Me explico, no? Porque No, profe, está claro. no hay una condena y eso es culpa de los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos ganan la parada, la gran mayoría. Entonces, las cosas así no funcionan. Llega un momento en que la gente se aburre. Eso es. Por lo menos esa es mi opinión, chicos. Disculpen si a alguien le parece que están fuera de lugar mis expresiones, pero eso es lo que pienso. Y eso, no sé qué más poder decirle. Por mi lado pienso igual, profe. Así que eso, chicos. ¿Qué hora es? Chicos, son las 9:15.
paremos hasta las 9 y después continuamos, ¿ok? Ok, profesor. Bueno, Ya, profe, gracias. Gracias a ustedes y disculpen todo lo que me extendí en cosas que no debía haberme extendido. Perdonen. no, pero nos dejó claro. Gracias. Todo ese aprendizaje, profe, tranquilo. Ya. Chao. Nos vemos en un Se ratito. aprende mejor. Nos vemos en un rato.